Muy buenas tardes. Nos conformamos lo que sería el grupo número 1 de la asignatura Introducción a la Clínica, sesión número 3. En este caso, en este segmento le vamos a hablar de lo que sería la terminología médica y la formación de los términos médicos. Nuestro grupo está conformado por Karen Beltrán, Magali Belén, Yanelis Chevalier, Catherine Aybar, Juliana Arias y quien les habla, Amber Alonso. Bien, yo le voy a hablar lo que sería la terminología histórica en ciencias de la salud. Ahora bien, ¿qué es la terminología médica? La terminología médica, como todo lenguaje científico, es un producto histórico en cuya creación, difusión, circulación y legitimación intervienen no solo factores científicos, sino también sociales y culturales. La terminología histórica en ciencias de la salud. Los términos médicos generalmente están formados de radicales, que le llamamos también raíz, que es la parte principal del término, complementado por prefijos y sufijos derivados de los idiomas griegos y latín. Las terminologías proveen un lenguaje común como el uso de información en un horizonte temporal. También la terminología médica tiene el propósito de expresar en términos precisos los complejos conceptos e ideas del mundo en la medicina. También tiene como propósito la unificación de criterios. Ahora bien, los términos médicos son un reflejo de creencias e ideas que forman parte de la cultura, la mentalidad y la civilización de los pueblos. En la medida en que el conocimiento médico y científico está vinculado el resto de las manifestaciones del ser humano, como la filosofía, las humanidades, el arte o el derecho, inversamente la medicina impregna los otros tipos de conocimientos. Más discutible es asociar el lenguaje médico a elementos ideológicos ajenos a los intereses estrictamente científicos. En algunos medios académicos se han denunciado las visiones extremistas de cortes posmoderno sobre el carácter ideológico del conocimiento científico, interpretándolas como un desafío o un ataque a la ciencia. Ahora bien, ¿qué son los términos médicos? Los términos médicos son un reflejo de creencias e ideas que forman parte de la cultura, la mentalidad y la civilización de las poblaciones o de los pueblos. A primera vista, la terminología médica puede parecer una especie de jerga extraña, pero en la mayoría de los casos, la clave para comprender los términos médicos consiste en analizar sus componentes, dígase los prefijos, raíces y sufijos anteriormente mencionados. Los términos médicos generalmente están formados de raíz, como indiqué anteriormente, en la parte principal del término. El nivel de complejidad o de especialización puede variar de acuerdo con los objetivos de cada organización o proyecto. Siempre debe tenerse en mente que en algún momento será necesario compartir parte de los datos que se registran. Puede seguirme, compañera. Ahora estaremos hablando sobre lo que son las bases lingüísticas latín y griego y la estructura de la palabra prefijo, raíces y sufijo. Pásala, por favor. Hablando sobre la introducción a las bases lingüísticas del latín y el griego, primero vamos a decir qué son las bases lingüísticas. Las bases lingüísticas son los elementos fundamentales de una lengua que influye en la formación de palabras en otros idiomas. El latín y el griego han sido claves en el desarrollo de vocabularios modernos, especialmente en lenguas de romance, especial en español, francés e italiano y en términos científicos. Por ejemplo, la palabra agua, del latín aqua, o filosofía, del griego filo, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Pásala. Ahora, para saber la importancia en el aprendizaje de idiomas modernos, conocer raíces del latín y el griego facilitan aprender otros idiomas, especialmente las lenguas romances y comprender términos técnicos. El vocabulario compartido, palabras como libro en español y liber en latín, en similares en otros idiomas romances.
En términos científicos, por ejemplo, cardiología, del griego cardias, que es corazón, o geografía, del griego geo, que es tierra, y grafía, que es descripción. La estructura de la palabra prefijo. Un prefijo es un elemento lingüístico que se añade al comienzo de una palabra para modificar su significado. No cambia la raíz de la palabra, pero altera o amplía su sentido. Por ejemplo, el predecir, el prefijo pre, que es antes, se añade a decir para formar lo que es decir algo antes. Ejemplos en latín y en griego es que el prefijo latín y en griego son comunes en idiomas modernos como el inglés y el español. Por ejemplo, en latín, sub, que es debajo, subterráneo, que es bajo tierra, in, que es negación, y mortal, que es sin muerte. En griego tenemos la palabra hiper, que es exceso, hiperactivo, demasiado activo. Anti, que es oposición, y antídoto, que es contra el veneno. Esos son otros ejemplos de la palabra prefijo, como es repetir e inquieto. Ahora los dejo con mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Magali Belén y le vamos a estar continuando hablando de lo que son de la base lingüística de latín y griego y de la estructura de la palabra sobre lo que es el sufijo y las raíces. Vamos a conocer lo que es el sufijo. El sufijo es un tipo de morfema, unidad lingüística mínima cuyo significado o bien modificada o completa el significado de lexema, que se agrega después del lexema una palabra, o sea, después de una palabra se agrega, puede salir otra. Se pospone en una palabra o lexema con el objetivo de modificar su referencia. La otra diapositiva, por favor. Ok, hay un ejemplo, pero no se nota mucho, donde se habla de lo que son los prefijos. Los prefijos les dan lugar también a lo que es las raíces. Por ejemplo, como es en el caso de la palabra ero, que se puede conformar diciendo heladero, conformero, cocinero, carnicero, entre otros términos que se pueden utilizar. Sigue la otra diapositiva para poner otros ejemplos. Aquí en la raíz es o lexema, el elemento tejido de la palabra, y su significado es pleno, pues transmite un concepto que puede hallarse en el diccionario. O sea, se puede encontrar en el diccionario esa definición. Por ejemplo, ahí tiene, por ejemplo, conjugando está la palabra mar, que puede, el marítimo, tenemos mar, marinero, marino, marijela, y marineras. También aparecen otros ejemplos, por ejemplo, en el caso de la raíz eso, que puede ser como frutero, carniceros, heladero, entre otros. Esos son los simples ejemplos que se pueden encontrar para poder conjugar esas palabras en lo que es el latín y el griego de las antigüedades. Es cuanto, eso lo dejo con los compañeros que van a continuar hablando del tema. Muy buenas tardes, mi nombre es Karen Beltrán y les voy a estar hablando de los prefijos, sufijos y raíces que más utilizamos en el área de medicina y es importante conocerlo para nuestro uso profesional. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos algunos de los sufijos que indican un diagnóstico o un síntoma. Primero tenemos algia. Algia significa dolor, entonces mialgia significa dolor de los músculos. El término cele significa hernia, entonces rectocele es una hernia, una porción del tubo digestivo que vendría a ser el
recto. Ectasia significa dilatación, entonces ectasia significa la dilatación del bronquio. El sufijo espasmo significa contracción y como ejemplo broncoespasmo, que significa un espasmo de los bronquios. El sufijo itis significa inflamación. Si vemos el ejemplo, gastritis, inflamación del estómago. El término rectis significa ruptura. Histerorrectis viene a significar entonces la ruptura del útero. El término uria significa orina. Poliuria significa mucha orina. Esos son otros términos que vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. El sufijo penia significa deficiencia. Si combinamos páncito y penia significa deficiencia de todas las células. El término toxis significa desplazamiento hacia abajo. En el ejemplo que tenemos, nefrotosis significa el desplazamiento del riñón hacia abajo. O sea que el riñón está más hacia abajo, ha descendido. El término ragia significa derrame. Podemos tomar como ejemplo artrorragia, que es el derrame en la articulación. También tenemos hemorragia, que es cuando hay derrame de sangre, o sea que está saliendo demasiada sangre. El término malasia significa reblandecimiento. Osteomalacia significa el reblandecimiento de los huesos. Tenemos también el término megalia, que significa agrandamiento. Lo podemos ver en términos como hepatomegalia, esplenomegalia, cardiomegalia, que indican que hay un agrandamiento de esas vísceras. El término adenoma significa tumoración. También tenemos otros. También tenemos sufijos que indican una maniobra operatoria, como es centesis, que es la punción. Toracocentesis es la punción en el tórax, es la punción en el tórax. El término desis significa fijación o unión, artrodesis, unión de articulaciones. El término ectomía significa extirpación y como ejemplo tenemos polipectomía, que es la extirpación de un pólipo. El término plastía significa modelado quirúrgico y como ejemplo tenemos rinoplastía, que es cuando se moldea la nariz. También tenemos el término escopía, que significa visualización. Entonces, broncoscopía significa visualización de los bronquios. Aquí abajo tenemos el término tomía, que significa incisión o corte. Como ejemplo, encontramos toracotomía, que es la incisión en el tórax. Siguiente, por favor. Aquí tenemos varios prefijos. El prefijo semi significa medio o a medias. Y como ejemplo, semi-inconsciente, es decir, que no está del todo consciente, sino que está consciente a media. El prefijo sub, que significa por debajo. Y como ejemplo tenemos subcutáneo, que significa por debajo de la piel. Tenemos también supra, que significa por encima de. Y el ejemplo suprahepático significa por encima del hígado. El prefijo sin significa unión. Sindactilia es la unión de los dedos, varios dedos. El prefijo taqui significa rápido. Tenemos como ejemplo taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, taquicardia, el aumento de la frecuencia cardíaca. También tenemos el prefijo trans, que significa a través de. Transuretral significa a través de la uretra. El prefijo
También tenemos el prefijo uni, que significa uno, y como ejemplo unilateral significa de un solo lado. Siguiente, por favor. Aquí tenemos otros ejemplos, por ejemplo, an, que significa sin, astenia significa sin fuerza. El prefijo ecto significa fuera, ectópico significa fuera del útero, o sea, se vendría a usar cuando estamos hablando ya de embarazos, que ectópico, o sea, fuera del útero. El prefijo anti, que significa contra, en el ejemplo antipirético, esto significa en contra de la fiebre. El prefijo bi significa dos o doble, bilateral de ambos lados, o en los dos lados. El prefijo bradi significa lento. En el ejemplo, bradicardia significa la frecuencia cardíaca más lenta, bradipnea cuando la frecuencia respiratoria está disminuida, más lenta. Contra significa opuesto a. Contraceptivo significa en contra de la concepción. El prefijo hiper significa en exceso. Hipertermia significa el aumento de la temperatura, o sea, cuando hay más temperatura. El prefijo de o des significa eliminación. En el ejemplo descalcificación, esto significa cuando hay una falta de calcio, o sea, cuando se elimina el calcio. Siguiente, por favor. El prefijo em significa o en, dentro de. Como ejemplo tenemos empiema, que significa dentro de una cavidad. O sea, pus dentro de una cavidad. El prefijo epi significa sobre o encima. Epigastrio significa algo que está por encima del estómago. El término eu significa bueno. El ejemplo eurítmico significa que tiene un buen ritmo, el ritmo está normal. Los términos extra y exo significa fuera. Extra hepático significa fuera del hígado. El término hemi significa mitad. Hemiplegia significa de un solo lado del cuerpo. Que la parálisis está solamente de un lado del cuerpo, solo afecta la mitad del cuerpo. El término hipo significa por debajo de. Hipoglucemia significa niveles de glucemia más bajo de lo normal. Infra también significa por debajo de. El término infracostal significa por debajo de las costillas. Inter significa entre, interdigital entre los dedos. Intra significa dentro de. En el ejemplo intraperitoneal significa dentro de la cavidad peritoneal. Siguiente, por favor. Aquí tenemos más prefijos. Meso significa en medio. Mesodermo significa la membrana que está en medio de otras dos estructuras. El prefijo mo significa uno. Y el ejemplo mononeuritis significa inflamación de un solo nervio. Oligo significa poco. Oliguria es cuando hay muy poca orina. El prefijo pan significa todo. Panalteritis significa inflamación de todas las arterias. Poli significa mucho. En el ejemplo poliquístico significa que hay muchos quistes. Post significa después de o detrás. Posparto significa después del parto. El prefijo pre significa antes de o anterior. Precanceroso significa antes del cáncer. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a estar hablando
de las raíces que más utilizamos en medicina. Blasto significa no maduro. Blastocito es una célula que no está madura. Cario significa núcleo. Cariotipo es la tipificación de núcleo. Cito significa célula. Citología significa estudio de la célula. Condro significa cartílago. Condrocito significa una célula del cartílago. Eritro significa rojo. Eritrocito, células rojas. Esteato significa grasa. Esteatosis significa que hay un órgano que está con grasa, o sea, grasa en un órgano o grasa patológica. En la raíz histo significa tejido. Histología es la ciencia que estudia los tejidos. Leuco significa blanco. Leucocitos son células blancas. Siguiente, por favor. Poiesis significa producción. Hemopoiesis significa producción de sangre. Mico significa hongo. Micología es la ciencia que estudia los hongos. Pio significa pus. Piogénico significa que produce pus. Artro significa articulación. Artralgia, dolor en las articulaciones. Escolio significa torcido. Escoliosis es una torcedura en la columna vertebral. Sifo significa encorvamiento hacia adelante. Sifosis significa que la columna está desviada hacia adelante. En diferencia con escolio significa que está torcido hacia lateral, puede ser derecha o izquierda. Pero sifo es hacia adelante. Cleido significa clavícula. Espóndilo significa vértebra. En el ejemplo, espondilitis significa inflamación en las vértebras. Mio o mioso significa músculo. Mialgia significa dolor muscular. Hasta aquí. Bueno, mi nombre es Jenny Chevalier y ya como habían dicho mis compañeras, lo que es un sufijo, un prefijo y la raíz, aquí tenemos unos ejemplos más en términos médicos. Ahí podemos ver que está osteoporosis, que osteo hace referencia a los huesos, que es la raíz. El prefijo viene siendo poro, el sufijo es cis, perdón. Entonces, el significado es una enfermedad de los huesos caracterizada por una disminución en la densidad ósea. La hipertensión, la raíz es hiper, viene siendo sexo. El prefijo es tens, el sufijo es ion, que viene siendo tensión arterial elevada. Tenemos gastritis, gas es referente al estómago y la itis, inflamación del estómago. Tenemos la cardiomiopatía, cardio, que hace referente al corazón. El prefijo viene siendo mío, el sufijo patía y el significado es una enfermedad del músculo del corazón. Tenemos neuritis, la raíz es neu, que viene de nervio, el sufijo es itis. Y el significado es la inflamación de un nervio. Hepatitis, la raíz hepat y el sufijo itis, que viene siendo la inflamación del hígado. Tenemos arteriosclerosis. Arterias es de arterias, el prefijo es y el sufijo es osis. El significado es endurecimiento de las arterias. Sigo con mi otra compañera.
Buenas noches, mi nombre es Catherine Aybar. A continuación, se encolumnan algunas raíces relacionadas con los contenidos desarrollados en Estados Unidos. Dentro de las mismas tenemos las palabras bio, que es la raíz que da origen a vida. De ellas se originan algunas otras palabras, como por ejemplo, biopsia, hiperkinepsia, entre otras palabras. Ahí mismo le dejamos su definición, ya que nuestras compañeras lo han desarrollado de manera excelente en las exposiciones anteriores. También tenemos la palabra cito, que da origen a la palabra célula, y de ellas pueden salir otras palabras tales como eritrocito, biología y citostático. Siguiente, por favor. Otra palabra que podemos tener es fisio, que da origen a la palabra función. De ellas pueden salir la palabra fisiología, fisioterapia y entre otras. Otra es foto, que da, quiere decir luz. De ellas pueden salir otras palabras que, aunque no se encuentran en la diapositiva, dan origen a otras palabras médicas. Otra palabra muy conocida y muy manejada dentro de los términos médicos es la palabra geriatri o geronto, que hace referencia a la vejez. De la misma puede salir la palabra geriatría. Otra palabra es hidro, que hace referencia al agua o al sudor. De la misma puede salir hidrocéfalo, hidrorea, historia, entre otras. Y la palabra oma, que hace referencia al tumor. De la misma podemos encontrar lo que es la palabra lipoma, entre otras. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Esto ha sido todo de nuestra parte.